Ok, ok. Ya. Ok, bueno, lo primero es dar las gracias por la invitación a la organizadora. La verdad que un gusto estar aquí. Voy a contar un trabajo, como planteaba Mariela, que es en colaboración con colegas, ¿verdad?, de México y de Chile. Voy a hablar un poco sobre problemas inversos discretos. Tal como decía hace un rato, voy a quizás poner más preguntas que resultados. Es un tema que estamos trabajando hace poco. Es un tema en el cual también es relativamente nuevo. Ya voy a partir un poquito. Los que, como decían, en un trabajo de Luz de Teresa, la Universidad Autónoma de México, Rodrigo Lecaro de la Federico Santa María y Ariel Pérez de la Universidad de Chile, quien está por pronto ya a terminar su doctorado. Esta es parte de su trabajo de doctorado. Voy a contar un poquito qué es lo que son los problemas inversos, plantear un poquito qué es lo que es el problema de Calderón, ¿verdad? Que es el problema clásico en problemas inversos, ¿verdad? Y también cómo esto se conecta con los problemas inversos, discretos, ¿verdad? Los problemas inversos, como todos saben, aparecen en la naturaleza de manera muy natural, ¿verdad? Uno de los problemas clásicos en problemas inversos es la ecolocalización, ¿verdad? Que es la que permite detectar que usan los murciélagos, ¿verdad? Usan los delfines para poder que básicamente envían una señal, miden la respuesta y a través de esa respuesta tratan de reconstruir información del medio, ¿verdad? Eso es básicamente un problema inverso, pero sus aplicaciones son muchas, ¿verdad? Hace un rato estaban hablando de aplicaciones en medicina, ¿verdad? Eh, una de las personas conocidas en esa área es Samuli Siltanen, ¿verdad? El de Finlandia, que han hecho muchos trabajos en reconstrucción en medicina, en ecotomografía, MRI y una serie de otras áreas donde los problemas inversos han hecho avanzar mucho las aplicaciones, ¿verdad? En geofísica también es mucho, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer prospección, quiere detectar fracturas, quiere saber qué pasa con el medio, dónde exploro, dónde puedo sacar gas, dónde saco petróleo, o la subducción y una serie de otras cosas, ¿verdad? Aparecen estos problemas de manera natural, en la cual básicamente, ¿verdad? Como alguna vez le escuché a Gunther Ullmann, ¿verdad? Que decía que un problema inverso es un problema donde uno conoce la respuesta, pero no conoce la pregunta. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer aquí, ¿verdad? Yo envío una señal, mido la respuesta y trato de ver tratar de tener alguna información del medio. Los problemas de un punto de vista matemático, ¿verdad? Parten con don Alberto Calderón, ¿verdad? Conacional de muchas de ustedes, ¿verdad? Ingeniero argentino que planteó el problema clásico de decir, si tengo un cable, ¿verdad? Me gustaría conocer las propiedades eléctricas o conductoras del cable, pero yo no me puedo meter dentro del cable a medir, por lo tanto necesito medir sobre el borde, ¿verdad? Esto significa que si conozco mi incógnita es la conductividad eléctrica, tengo una ecuación elíptica, divergencia de gamma gradiente U, la ecuación más clásica de la elíptica, ¿verdad? Estoy suponiendo que no tengo ni fuente ni sumidero y sobre él actúo sobre el borde, ¿verdad? Y luego con eso puedo definir lo que se llama el operador de Dirichlet to Neumann o Neumann to Dirichlet, dependiendo de los casos, ¿verdad? Teclos Poincaré, y a través de este operador la pregunta es si yo puedo reconstruir qué pasa con la conductividad eléctrica del cable. Eso es básicamente los problemas inversos y esto se puede trasladar a muchos problemas, ¿verdad? Claramente los problemas inversos siempre que uno tiene básicamente cuatro problemas. El primer problema es la identificabilidad, es decir, si tengo dos medios distintos, las respuestas tienen que ser distintas o puede haber el caso en que dos medios distintos tengan la misma respuesta. Esa es la pregunta básica. Esa pregunta es una pregunta muy dado el nacimiento de los metamateriales, ¿verdad? Donde aparecen todos estos problemas de invisibilidad que ha trabajado mucho Gunther Ullmann, Silvestre, Michael Vogel y una serie de otra gente, ¿verdad? Luego están las preguntas de que si tengo mediciones cercanas, ¿significa que mis medios se parecen o no? Es una pregunta bastante compleja, a pesar de parecer muy simple, ¿verdad? Que en el fondo es, si la inversa de mi operador es continuo, en dimensión finita eso es cierto, en dimensión infinita no siempre es cierto. Y finalmente, si uno quiere ir a las aplicaciones, necesito generar algoritmos que me permitan reconstruir esto. Eso es básicamente
lo que uno puede decir de los problemas inversos, y prácticamente todos los problemas inversos nos los pueden marcar en este mismo esquema, ¿verdad? Estos problemas nacen por ahí en los 80, ¿verdad? Con la charla que dio don Alberto Calderón, ¿verdad? Ahí en Botafogo, en el antiguo LNCC, aquí había un colega de Brasil aquí, ¿verdad? Que eso de eso me parece conocido, ¿verdad? Donde presentó este problema, y de ahí hay una historia larga donde la gente ha empezado a estudiar estos problemas, ¿verdad? De qué pasa con la identificabilidad, si mido el borde completo, cuál es la regularidad del dominio, ¿verdad? Y hay un trabajo clásico de Sylvester Jurman del 87, pero eso para dimensión mayor igual que 3. Resultados de Giovanni Alessandrini de Trieste, ¿verdad? Donde él establece esta estabilidad logarítmica, es decir, si tengo mis mediciones cercanas, pero ellas se comportan como los logaritmos, lo cual numéricamente es muy malo. El logaritmo para lo numérico es muy malo. Se mide muy poco, pero es lo que hay, ¿verdad? Hay algoritmos de reconstrucción y así, y bueno, un trabajo importante fue el trabajo del 2006, publicado en Annals, ¿verdad? De Astalepa y Barinta, donde introducen nueva forma de resolver estos problemas para dimensión 2, introducir la óptica geométrica, ¿verdad? La famosa CGO, donde hay algunas cosas, y luego hay varios trabajos más, y de ahí hay una serie de trabajos hasta el día de hoy. Hay varias revistas que estudian estos problemas, ¿verdad? La pregunta que uno puede hacerse puede ser bien boba, puede parecer incluso, que es cuando uno dice, bien, yo quiero resolver estos problemas pensando en el problema clásico de Calderón, es decir, yo lo voy a meter al computador, si lo quiero meter al computador, tengo que hacerlo con algún esquema discreto, diferencia finita, elementos finitos, volúmenes finitos o algo por el estilo, y la pregunta natural es, ¿qué pasa cuando el tamaño de la malla tiende a cero? Lo que uno debería esperar naturalmente, ¿verdad? Es que si el tamaño de la malla H tiende a cero, mi caso discreto debería converger al caso continuo. Y esa es una pregunta que parece muy natural, pero está lejos de ser una respuesta fácil. Ese tipo de problemas se ven en cálculo de variaciones. De hecho, hay introducciones como las que hizo de George, introduciendo la gama convergencia y otro tipo de convergencias que han ayudado a responder a este tipo de problemas, pero no son respuestas muy naturales. Por lo tanto, vale la pena preguntarse si los problemas inversos que uno conoce, todos estos resultados que uno conoce en el caso continuo, la pregunta es si en el caso discreto son ciertos o no. ¿Hasta dónde son ciertos? ¿Y qué es lo que falla? Esa es un poco la pregunta, de la cual muchas cosas aún no hay respuesta, ¿verdad? Por otro lado, los problemas inversos, uno ha visto que mucha de la gente que trabaja en teoría de control y estabilización, estas cosas, ha ido mutando hacia el lado del control. Y es porque muchos de los problemas de inverso están asociados a unas propiedades que se llaman las propiedades de continuación única, ¿verdad? Y básicamente me dicen, si yo tengo la solución de un problema elíptico P de U igual cero, P es un operador diferencial, uno puede pensar Laplaciano de U es cero, y U es cero en un abierto, ¿verdad? Entonces lo que uno sabe es que la solución de ese problema en el caso continuo es cero. Entonces la pregunta es, si esa misma pregunta que yo me estoy haciendo en el caso continuo es cierto en el caso discreto, inclusive con un esquema muy simple de diferencias regulares. La respuesta es no, es falso. O sea, la primera cosa que uno puede darse cuenta es que las propiedades de continuación única tan simples como Laplaciano igual cero en abierto, si la llevo al caso discreto ya me falla, ¿verdad? Y me falla, ¿por qué? Porque cuando uno ve el Laplaciano discreto y comienza a estudiar qué pasa con sus autovalores, se da cuenta que el espectro del continuo y el espectro del discreto son distintos, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque empiezan a aparecer ciertos autovalores, ¿verdad? Que cuando H tiende a cero no convergen al espectro continuo, ¿ya? Lo cual ya introduce una serie de problemas, ya uno le hacen pensar que al parecer el paso del discreto al continuo no es tan evidente, ¿ya? Bueno, sobre este tipo de problema hay bastante gente que ha puesto a estudiar este problema, ¿verdad? Y han habido últimamente una serie de trabajos sobre ello,
¿ya? Una cosa importante es que muchos de estos problemas están basados en algo que se llaman las desigualdades de Carleman, ¿ya? Las desigualdades de Carleman básicamente es una forma de obtener estas propiedades de continuación única, ¿ya? De alguna manera me están diciendo cosas como que la norma de solución yo la puedo controlar por la norma de la solución en un subconjunto del dominio, ¿ya? Cosas como la integral de U sobre un pequeña parte del dominio mayor a, con alguna constante, a la solución, a la norma de la solución en todo el dominio, ¿ya? Este tipo de estimaciones han sido ampliamente estudiadas en el caso continuo, ¿ya? Pero en el caso discreto van a aparecer una serie de cosas que me dicen que estas desigualdades son falsas. Y es ahí donde está el principal problema, ¿verdad? Hay los primeros trabajos de esto comenzaron por ahí por el 2010, ¿verdad? Son muchos trabajos del grupo de Frank Boyer, Jérôme Larousse y otra gente, y también algunos trabajos de Enrique Subasúa, donde se empezaban a preguntar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y hay un ejemplo muy simple de Tarek Kavian en que él demuestra que estas desigualdades fallan, ¿verdad? Y que estas propiedades fallan en el caso del laplaciano en el caso del laplaciano bidimensional, ¿ya? Basta que uno tome la discretización en un cuadrado y yo digo, si tomo solo un lado con la solución cero, no puedo llegar a probar que la solución del laplaciano igual a cero es cero en todas partes, por la forma en que se propaga la discretización en diferencia finita, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que, dado que existen estos autovalores, ¿verdad? Que se comportan muy mal, ¿verdad? Que tienen este comportamiento, eso va a introducir que las desigualdades que uno puede obtener van a tener una fuerte dependencia de la malla. O sea, el tamaño de la malla no puede ser cualquiera para yo poder hacer este tipo de estimaciones. Bueno, ¿qué es lo que uno hace cuando empieza a estudiar este tipo de problemas o dónde empiezan a aparecer los problemas? Voy a tratar de mostrar algunas ideas. Los cálculos son bastante tediosos y bastante técnicos, por lo tanto voy a tratar de saltármelos un poquito, ¿ya? Pero básicamente si yo tomo una discretización de un cuadrado, simplemente una discretización regular de tamaño h, regular igual para todos lados, ¿verdad? Uno puede empezar a hacer discretizaciones, por ejemplo, con diferencias finitas centrales, y claramente, rápidamente me parece que tengo que considerar no solo la malla, sino tengo que considerar submallas que están en el interior, ¿verdad? Que van considerando los puntos medios de ella, ¿no? Esa es la primera cosa. Y por lo tanto, las derivadas que uno empieza a calcular, las derivadas discretas de la función, van a contener valores sobre la submalla que voy teniendo. Eso ya empieza a ser bastante engorroso. Y uno tiene que hacer una serie de definiciones, ¿verdad? De cómo definir la normal, cómo defino la derivada normal, cómo defino el interior de un dominio y una serie de cosas, pensando en estas discretizaciones, y empiezan a aparecer una serie de definiciones, ¿ya? Tal como decía, uno tiene que empezar a definir borde, tomar los puntos medios y una serie de cosas. Y por otro lado también voy a tener que definir mis operadores discretos asociados, ¿ya? Y también voy a tener que definir de alguna manera las normales discretas asociadas. El problema de este es que básicamente mis normales no van a estar en la malla, sino que van a estar en esta malla desfasada en medio nodo. Y eso empieza a agregar una serie de problemáticas dentro, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la idea del trabajo? Uno dice, bien, yo lo que voy a tratar de hacer es demostrar, ver si uno puede tomar la demostración de las desigualdades de Carleman, que en el fondo son demostraciones de las propiedades de continuación única para el caso continuo, y si yo puedo replicarla en el caso discreto. Y uno lo que se hace un programa, ¿verdad?, en que dice, voy a tratar de hacer exactamente los mismos pasos. Muchos de estos pasos están basados en desigualdades como las llamadas desigualdades
de Dublin o de tres esferas, ¿verdad? Que son desigualdades que me dicen que si la solución yo la controlo en un pequeño conjunto, entonces voy a tener el valor de la solución en un conjunto que es un poco más grande. De alguna manera voy expandiendo esta continuación única, ¿ya? Y uno tiene que volver a redefinir todas las normas y todos los productos en el caso continuo al caso discreto, ¿ya? Con la problemática que tengo que ir jugando con estas dos mallas, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el resultado principal que uno puede tener en este caso? ¿Ya? El resultado principal que uno tiene es lo que llama esta desigualdad de Kahneman, ¿ya? Se ve horrible, ¿ya? Pero vamos a tratar de explicarla un poco. Olvídense de esta parte que está acá. Esto olvidémonos, ¿ya? No, en el caso continuo, esa última parte, esto que está aquí no aparece. Y básicamente lo que me dice es que si yo escribo el problema menos laplaciano de U más Q por U, que es el típico problema que aparece cuando uno hace la transformación del problema de Calderón, ¿verdad? Y uno lo reescribe, en lugar de buscar gamma, busco el potencial, ¿verdad? Me dice, eso controla de alguna manera a la norma H1 de la solución, porque controlo la norma de B, olvidémonos que están estas cantidades que están aquí, y controlo el gradiente de B, ¿ya? Entonces me dice, de alguna manera, la ecuación puede controlar la norma H1, y eso es suficiente para demostrar la desigualdad, la propiedad de continuación única para los operadores continuos. El problema es que cuando uno hace estos cálculos de odiosos, ¿verdad? En el caso discreto, aparecen otros términos que son propios del caso discreto y que aparecen estos senos hiperbólicos y todo esto que está aquí. Entonces lo que sucede es que uno puede decir que estas desigualdades son válidas siempre que ciertos parámetros estén controlados por la malla. De alguna manera me está diciendo, ¿verdad?, que si yo tomara una solución y tomo todos los sería como parecido a decir, yo no puedo controlar la solución completa, pero si la proyecto sobre un subespacio de Fourier y olvido cierta frecuencia, por ejemplo, la alta frecuencia, yo podría controlar mis resultados, ¿no? Es un poco el análogo. Por lo tanto, lo que me dice, sí, las desigualdades o las propiedades de continuación única son válidas, pero con una salvedad de que yo no puedo controlar la solución completa, sino que voy a tener que pagar un precio, y ese precio va a estar asociado a de alguna manera perder la alta frecuencia, que van a estar controladas. ¿Cuántas altas frecuencias pierdo? Bueno, va a estar dado por ciertas potencias de la malla, ¿ya? Y en ese caso uno sí puede tener estas propiedades de continuación única. O sea, de alguna manera tengo las propiedades de continuación única, pero proyectadas sobre ciertos espacios, ¿verdad? Eso, ¿qué me permite? Este tipo de desigualdades lo que me permiten es que uno puede obtener ciertos resultados, ¿verdad?, de estabilidad, como los que uno obtenía en el caso continuo, ¿verdad? Esta es un poco la desigualdad clásica que uno tenía cuando uno hacía el método de las llamadas CGO o la óptica geométrica compleja, ¿verdad? Uno tenía que esta cantidad, si esto era cero para todos los beta, entonces uno puede, ¿verdad? Perdón, si uno tenía esto era cero para todas las mediciones, entonces lo que uno tenía es que las potenciales eran iguales. Ese es un poco el resultado de Sylvester Ullmann. Acá me dice algo parecido, me dice, sí, esto va a estar controlado, pero ojo, primera cosa, la dependencia de la estabilidad que tengo sigue siendo logarítmica, no puedo esperar mejor. En el caso continuo tenía dependencia logarítmica, pero ojo, que voy a estar de alguna manera controlado por el tamaño de la malla. O sea, de alguna manera tengo que tener cuidado con la alta frecuencia para poder tener resultados de estabilidad en el caso discreto, ¿ya? Entonces, aquí es donde en realidad hay varias preguntas que uno se puede hacer de esto que está aquí. La primera cosa es que hay toda una discusión interesante, ¿verdad?, que es esta potencia, que en el fondo uno puede decir, ¿hasta dónde puedo llegar con perdiendo esta alta frecuencia?
¿Dónde tengo el límite para poder cortarla? Por un lado. Segunda cosa, todo esto de la óptica geométrica compleja, que está muy bien hecha para el caso continuo, están los resultados, está la Paivarinta y una serie de gente más que ha trabajado, que permiten a través de la óptica geométrica compleja reconstruir y generar algoritmos de reconstrucción numérica. La pregunta es si en el caso discreto uno puede definir una óptica geométrica compleja. Y segunda cosa, cómo yo a partir de ella logro reconstruir y hacer una reconstrucción numérica de mis soluciones. ¿Ya? Y claramente esto está pensado en el problema más simple de Calderón, ¿verdad? Hay algunos otros problemas que hemos estudiado y que hay estudiado en la literatura, pero claramente esto para otros problemas mayores todavía hay muchas incógnitas. De hecho, uno de los problemas interesantes donde uno podría pensar, ¿verdad? Es cuando uno está pensando en otro tipo de problemas inversos que son los problemas inversos geométricos, donde uno en lugar de tratar de tener recuperar un coeficiente de la ecuación, trata de incorporar o obtener propiedades del dominio. ¿Ya? Entonces, ahí la pregunta es cómo, básicamente, cómo uno puede tratar de recuperar información del discreto y cómo esa información realmente está asociada con el continuo. Y la pregunta es si lo numérico que uno hace se ha hecho estas preguntas y cuánta validez tiene. Así que era eso básicamente. Me tomé creo que 20 minutos, ando más o menos bien el tiempo. Y bueno, no quise aburrirlo con los cálculos porque son odiosos, pero a quien esté interesado, por supuesto le podemos compartir los papers. Estos están en dos trabajos, uno que está enviado a COCB y otro que estamos por enviar ahora. Así que era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. No sé si hay alguna pregunta que podemos hacer. I'm not sure. Any question for Jaime? Uh-huh. Yo creo que son temas re duros. Lo que pasa es que más que duro, la notación y los cálculos son muy, muy tediosos, son muy complicados. ¿Ya? Yo creo que pero yo creo que esta pregunta, de hecho, alguna vez aquí con mi amigo Jorge hemos preguntado, si uno cuando tiene estos problemas de cálculo variacional, cuando habla de estos algoritmos de reconstrucción de imágenes y otras cosas, a veces aparece el mismo problema, porque uno discretiza, hace segmentación de imágenes y una serie de cosas, ¿verdad? Pero la pregunta es si el discreto converge al continuo, que es una pregunta súper inocente, ¿eh? Con una respuesta para nada inocente. Justamente, si puedo hacer una pregunta sobre eso, más que una pregunta, es una duda de pura ignorancia, y justamente era ese el punto. Me quedó dando vuelta el tema de que la discretización tenga un comportamiento anómalo en el límite. Entonces, si aumentas la dimensión, no converge al espectro del continuo, que lo dijiste muy al comienzo. Inversamente también es cierto, supongo yo. O sea, la convergencia en el sentido contrario tampoco funciona. O sea, lo que pasa es que ahí también uno podría preguntarse cuál es la buena convergencia. Quizá uno... Cuando tú hablas en imágenes, la convergencia no es convergencia clásica funcionales, sino que tú entras en otros ámbitos como la gama convergencia y ese tipo de cosas, que son en realidad quizás las buenas herramientas para entender convergencia de este tipo de problemas y no centrarte en una convergencia más estándar de los funcionales. Quizá si uno lo mira al punto de la gama convergencia, las cosas andan mucho mejor. Claro, sí, mi duda era exactamente cuál es el contexto, en qué norma se define, cuál es la topología de esa convergencia, digamos, porque... O sea, uno trata de hacer de alguna manera las normas clásicas L2, H1 discreto, pero claramente esas te pueden entregar ciertas soluciones, pero van a tener restricciones. Ahora, como este límite de cortar alta frecuencia y otras cosas. No sé si viendo otro tipo de convergencias, como la gama convergencia, que están hay mucho hecho en cálculo de variaciones, pensando en otros tipos funcionales, sí quizás pueden entregar una respuesta más satisfactoria a esto. Pero
pero la verdad que no es muy evidente verlo. Mm. Yo por lo menos no conozco trabajo mucho en eso. Porque eso hace dudar cuando uno discretiza un problema continuo, como una vez lo hicimos con imágenes, eh, y que finalmente da resultados bonitos numéricamente, pero es misterioso porque no está garantizado que tenga que ser así, que tenga que converger al continuo, pero sí, pero funciona numéricamente, aumentar la dimensión, por ejemplo. Ujú, sí, sí, sí. Bueno, en imagen hay más hecho, hay algunos trabajos de Chambol, de Lix y otra gente que ha hecho cosas de esas. Pero en el contexto de problema inverso, esto es un tema relativamente nuevo. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas No gracias tengo a todos. ninguna pregunta. Bueno, Luego te comparto la presentación, ¿verdad, Mariela? Para que la puedan subir. la podemos subir al foro, ¿sí? No sé si Sí, están todos. yo te la envío, yo la comparto luego, gracias. Dale, la subimos. Perfecto, muchas gracias. Y las personas que presentaron antes, si quieren, podemos subirlas también. So it's okay with Spanish? We can continue this way. Okay. Entonces, si quieren, pasamos a la próxima charla. Guillermo, que no probamos a ver si podemos compartir bien y demás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenés el host, perfecto. ¿Querés compartir? Y ahí te presento. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir Porque estás pantalla. queriendo compartir con el otro Guillermo, ¿no? Ahí, Sí. ahí te hago compartir. Vamos a abrir. Ah, ok. Ahora deberías poder. Bien. Perfecto. Si quieres poner modo ¿Se ve bien? presentación. Sí, eso estoy queriendo hacer. Ahí va. Ahí va. Entonces, la próxima charla, nuestro próximo invitado es Guillermo Umbrich, de la Universidad Nacional de San Martín y también de la Universidad General Sarmiento. Va a presentar el trabajo que se llama Identification of Source for Full Parabolic Equations. Y bueno, esta charla va a ser en castellano. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mariela, por la presentación. Bueno, les voy a contar un poquitito de qué se trata este trabajo. Bueno, primero les comento brevemente cuál es el problema, después abordamos la solución. Como resulta ser un problema mal planteado, vamos a mostrar una solución de regularización a la cual podemos encontrar una cota del análisis del error que se comete y algunos ejemplos numéricos para ver cómo se recuperan distintas fuentes en distintos ejemplos. Bueno, básicamente lo que queremos hacer es poder determinar una fuente f, que es independiente de la variable temporal, en una ecuación parabólica completa, donde la variable es n-dimensional. ¿Está bien? En los ejemplos se considera RR2, R3, pero la solución está para Rn. La primera ecuación es lo que llamo la ecuación parabólica completa. Alfa y nu son valores reales positivos, beta es un vector de Rn, y tenemos, bueno, por las dudas lo aclaro, el operador laplaciano y el operador Nabla, y el puntito que aparece ahí escrito es el producto interno en Rn. Tenemos una condición inicial, que en este caso está en 0, podría la condición estar en cualquier otro instante, y
conocemos para algún instante t0, mayor que 0, la función en todo el dominio, la función u en todo el dominio. Suponemos además que tanto la función u en la variable espacial y la f, y i, la función de datos i, están en L2, y la función de datos i, recuerdo, vuelvo un cachito para atrás, la i es esta de acá, no sé si se ve la manito, ¿ustedes ven la manito también? Bien, la función i está en L2 y se puede obtener con un cierto nivel de ruido delta que satisface estar acotado, justamente por delta, estar acotado en norma L2. Este delta a su vez no solo es positivo, sino que tiene una cota máxima, llamé delta sub m, que es un número positivo que representa la cota máxima, el nivel de ruido máximo. ¿Bien? En la práctica, bueno, esto puede estar relacionado o está relacionado con cuáles son los instrumentos de medición que se utilizan. Aplicaciones para este problema. Esto de determinar la fuente puede ser útil o se podría usar, por ejemplo, para determinar la generación de calor, la fuente de calor en un cuerpo isotrópico que está embebido en un fluido, ya sea líquido o gaseoso, en movimiento con velocidad constante, o puede ser útil para estimar el calor metabólico en un tejido biológico, utilizando el modelo de biocalor de Penes, que resulta útil, o hay trabajos en donde se utilizó para detectar células tumorales, o podría utilizarse para la determinación de contaminantes en un afluente de agua o en capas subterráneas. Estos son algunos de los ejemplos. Bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Recuerdo por las dudas la definición de la transformada de Fourier y de la antitransformada en la n-dimensional. Bueno, básicamente la diferencia con la transformada es que aparece el n, que se integra en Rn, y que acá tenemos un producto interno, ¿no? En ambos casos, las mismas observaciones en ambos casos. Sí es la variable en frecuencias y x es nuestra variable. Entonces, lo que hacemos es, aplicamos transformada de Fourier a nuestro sistema, y nos queda un nuevo sistema, nos queda un nuevo problema, ahora reescrito en el espacio de frecuencias, donde por comodidad acá tomo una función z, que resulta ser compleja. Esto simplemente por comodidad. Entonces, nuestra incógnita acá es tanto u, que no la conocemos, pero estamos enfocados acá en la función, en la transformada de Fourier de nuestra función fuente, de nuestra f. Bien. Bueno, ese problema se puede resolver de manera sencilla, porque ahí ya nos queda una ecuación ordinaria. Entonces podemos obtener la transformada de u en función de la transformada de f, y evaluando en nuestro dato, que estaba en t igual a t0, podemos encontrar una expresión para la transformada de f. Estos son la transformada de los datos, y el operador lambda es un operador auxiliar que se relaciona con esta función s. También por simplicidad lo escribí de esta manera. Bueno, y ahí el problema estaría resuelto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el problema está mal planteado, ¿está bien? Si llamo f sub delta a la transformada de Fourier de la recuperación de la fuente ruidosa de la transformada de Fourier, la denoto de esta manera, entonces resulta que la diferencia entre ellos dos, en norma L2, no solo depende de los datos, que sabemos que está, de la diferencia en norma L2 de los datos, que está acotado, sino que depende de la norma L2 de este operador. Y este operador que nosotros definimos aumenta a medida que aumenta xi, o sea que aumenta en altas frecuencias,
¿Está bien? Y eso hace que se amplifique el error, independientemente de que sea pequeño, amplifique el error, y eso puede hacer que la estimación no sea tan buena como necesitamos. Entonces, en sentido de Hadamard, el problema está mal planteado. Vamos a tratar de resolver esto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Me avisan si voy bien con el tiempo? Bien, gracias. Entonces, definimos un operador de regularización que notamos R sub mu, de L2 de Rn en L2 de Rn. Para mu positivo, mu va a resultar ser el parámetro de regularización de esta manera. Observar que básicamente lo que hacemos es agregar esto en el denominador con fines de suavización. ¿Qué ocurre con esta definición? Bueno, por un lado ahora, en altas frecuencias, no tiende más a infinito, o sea, está acotado. Y por otro lado, converge al operador inverso, ¿está bien? El operador de regularización converge al operador inverso cuando el parámetro de regularización tiende a 0. Bueno, de esta manera entonces tenemos la estimación de la fuente, la transformada de Fourier de la estimación de la fuente, ahora no solo subdelta, sino delta mu, porque va a depender de mu, escrito de esta manera, y antitransformando podemos obtener una expresión para la fuente, que de vuelta va a depender del nivel de ruido y depende del parámetro de regularización. Bueno, el análisis del error. Recuerdo acá primero la norma en espacio de Sobolev, en espacio HP. La recuerdo porque lo que le voy a pedir a la fuente es que esté acotada para algún espacio en norma HP. Y el resultado que indica, está un poco escrito acá, bajo las hipótesis que venimos tratando. Si tomo como parámetro de regularización a mu igual a delta sobre delta m, recuerden que el delta m era el máximo ruido posible, por lo tal esto va a ser menor que 1. Entonces, puedo encontrar la siguiente cota para el error, donde k es un número que viene dado por esto. C particularmente es la cota para la norma de Sobolev de esa fuente que estamos buscando. Fíjense que la definición de la norma que estoy usando, justamente por fines prácticos, usa la transformada de Fourier de la fuente. Bueno, algunos ejemplos. En una dimensión, por ejemplo, consideramos este, que es como un escalón doble. Tenemos distintos valores de error en los datos. Supongo que alfa cuadrado es 2 por 10 a la menos 5, beta es 1 por 10 a la menos 5, nu vale 1. Las mediciones están en T0 igual a 5 y P igual a 1. Me parece que se ven un poquitito grandes, pero tenía dudas de cómo se iba a ver, así que mejor que se vean grandes, si no. Bueno, esto es lo que se obtiene con el operador inverso, es decir, sin regularizar. ¿Está bien? Para cada color lo que tengo es una recuperación distinta que depende del nivel de ruido en los datos, del error en los datos que aparece ahí en cada uno de los colores. Esto es lo que se obtiene después de la regularización. ¿Está bien? Tanto en uno como en otro, fíjense que en los bordes cuesta recuperar, es porque a partir de ahí después hay un salto, ¿no? La función pasa a valer 0. Un segundo ejemplo también en una D es esto, es un triangulito, también para distintos errores en los datos, alfa cuadrado es 2, beta es 0, nu es 1, esto se recupera para T0 igual a 0.2 y es para P igual a 2. Esto es lo que se obtiene con el operador inverso directamente, y esto es lo que se obtiene después de regularizar.
Bueno, un ejemplo en 2D. ¿Está bien? Queremos recuperar esta fuente, que es un producto de cosenos. Alfa cuadrado acá es 0,2. Suponemos que el vector beta es 0. Acá beta es un vector, tiene 2 coordenadas. Recuerden que beta estaba en Rn. En los 2 ejemplos anteriores era un número simplemente. B es 0,999. Las mediciones están tomadas en T0 igual a 1. Y P igual a 1, y el error en los datos es de 0,025. Esta es la fuente que quiero recuperar. A la derecha hay curvas de nivel. Esto es lo que obtengo con el operador inverso. Esto es lo que se obtiene después de regularizar. Un ejemplo más en 2D. Es una pirámide. Los parámetros usados son alfa igual a 1, beta el vector nulo, b es nu, perdón, es 1, las mediciones están en 0.4, p es 0.6 y el error en los datos es de 0,05. Esta es la fuente que quiero recuperar. Esto es lo que obtengo con el operador inverso y esto luego de regularizar. ¿Está bien? Y por último, un ejemplo en 3D. Esta es la fuente que queremos recuperar, es el seno de la suma de las variables dividido 20, todas las variables en menos 2pi, 2pi. 0,4 es alfa cuadrado, tomamos como vector beta 1, menos 0,5, menos 0,5, nu es de 0,997, los datos están tomados en 3, y está hecho para p igual a 3, el error en los datos es de 0.035, y en este caso necesitaría 4 dimensiones para poder mostrarles la fuente, entonces lo que hago es, le muestro las superficies que quedan de la recuperación, anulando cada una de las variables, ¿está bien? Primero x1 igual a 0, después x2 igual a 0, y después x3 igual a 0. Proyectando en los ejes, ¿no? Bueno, esto es para x igual a 0, esto es lo que quisiera recuperar, esta es la fuente que quiero obtener. Esto es lo que obtengo con el operador inverso, esto es lo que obtengo después de la regularización. Y por una cuestión de simetría prácticamente no van a notar diferencias, pero en el caso de I, esta es la fuente que quiero recuperar. Esto es lo que obtengo con el operador inverso, y esto después de la regularización, y lo mismo para Z. ¿Está bien? Bueno, entonces, como conclusiones, el trabajo se centró en obtener la fuente desconocida en una ecuación parabólica completa en Rn. Se definió una familia de operadores de regularización para tratar el mal planteo del problema. Se brinda una regla de elección de parámetro que depende del ruido en los datos y la suavidad de la fuente. Se demuestra que para esa regla se encuentra una cota para el error, y se muestra que es de tipo Holder. Eso no lo dije, pero ahora puedo volver si es necesario. Y se hacen distintos ejemplos, les mostré algunos, para distintas dimensiones, y se encuentra que la fuente se recupera en todos los casos mejor que con el operador inverso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. No sé si hay preguntas, algún comentario. Todavía tenemos unos minutitos para la próxima charla. A ver, Elcio, si tenés ganas de preguntarte y querías hacer una consulta. So, thank you for this very nice presentation.
hablar em inglês, que creio que é mais fácil para mim para organizar meu pensamento. Guillermo, very nice presentation. And my question is about the boundary conditions. I guess that you have assumed that you have an infinite medium, right? And what would be the effects of the boundary conditions when you do the transformation to solve the inverse problem and then to select the regularization? Perdón, Mariela, algunas cosas no entendí. ¿Me podrás traducir? Perdón, ¿eh? Ah, sim. Então, se eu hablo despacio, pode ser. Perdão. If you prefer, you can repeat it in English and I try to say it in Spanish. Okay, gracias. My question is about the boundary condition. La pregunta es acerca de las condiciones de borde. Sim, because of how they influence the transformation and the choice of the regularization parameter. ¿Cómo influyó la... sorry again. How they influence, como é a influência das condições limite, condições de borda sobre a transformação e também sobre o parâmetro de regularização. ¿Cómo influye las condiciones de borde? Sí, ahí, Okay. ahí entendí. Ahora sí. Okay, thanks. Bueno, No, perdón, teniendo un dominio acotado, ¿no? No infinito. Sí. Ocurre que lo que hago es... Les muestro un dominio acotado, ¿no? Pero el trabajo lo hago en un dominio infinito. Fíjense que lo que hago es mostrar la parte que me interesa, mostrar la parte que no es cero, ¿está bien? Pero en todos lados después la función fuente es nula. Y esto en todos los casos, ¿no? Por ahí, dada esta pregunta, tendría que haber mostrado una parte más donde la fuente es nula, pero me interesaba justamente el lugar donde no lo era. En 2D creo que sí consideré una parte. Acá, consideré una parte donde la fuente era nula y veía esa parte cómo se recuperaba, digamos. No sé si Elcio es lo que preguntabas. No exatamente. Minha pergunta é mais sobre, porque é domínio sempre infinito, não é? Sí, de acuerdo. Sim, e como você vê a influência das condições de fronteira, das condições de borda sobre a transformação e sobre a escolha, não sei como falar isso. No, me parece... Sobre os parâmetros de regularização, sobre a regularização. Creo que Guillermo lo que está preguntando es, cuando vos planteas las ecuaciones, las planteas en un dominio infinito. ¿Qué pasa si las plantearas en un dominio finito con ciertas condiciones de contorno? ¿Cuál sería la influencia de esas condiciones en todo este proceso, incluso en el de armar el regularizador? Creo que eso fue lo que quiso decir. Gracias. De nada. No lo he pensado, pero se me ocurre que en principio no voy a poder usar transformada, ¿no? Seguramente tendré que resolver con series de Fourier el problema. Ese sería el primer inconveniente. Supongo que la regularización se va a poder hacer utilizando el mismo parámetro de regularización. Pero en lugar de integrales acá vamos a tener series, ¿no? No voy a poder aplicar transformada de Fourier. Si pienso el problema en un dominio finito, eso es lo primero que se me ocurre que va a cambiar. Tendría que pensarlo el problema y ver si todo lo que hicimos en dimensión infinita se puede trasladar a una dimensión finita. Pero seguramente la transformada de Fourier no la vamos a aplicar.
Digo, la resolución va a venir a partir de la serie de Fourier. Seguramente el problema también se va a mal plantear, va a quedar mal planteado, y estimo que la misma regularización vamos a poder hacer utilizando el mismo parámetro de regularización. Bueno. No sé si era eso, Elcio, lo que preguntaba. Está bien. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿te parece, Guillermo? Podés dejar de compartir, así probamos. Si podés compartir nuestra próxima invitada, que es Silvia Gigola. Ahí está. A ver si tenés ojos. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Guillermo. ¿Querés probar a ver si podés compartir? Bueno. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Así que sí. Perdón. Ya nos estabas contando el final. Bueno, si quieren nos tomamos unos minutitos, 5 minutitos. Si alguien quiere hacer un comentario o que quiera aprovechar de la reunión, y continuamos. Silvia, ¿va a ser en castellano nada más para avisar? Puede ser, sí. Todas hasta ahora, al menos las primeras, después todas fueron en castellano. Ok, pregunto de nuevo por el chat por las dudas que alguien se una y, Okay. y no sepa, pero en principio. La idea sería empezar en 5 minutos más o menos, ¿sí? Ok. Perdón si fui muy rápido, sentí que no me alcanzaba el tiempo y me alcanzó de más, perdón. Bueno.
Bueno, ya podemos ir comenzando, si te parece, Silvia. Espero que hayan vuelto. Estamos, bueno. Sí, te presento, si te parece. Bueno. Nuestra próxima invitada es Silvia Gigola, de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a presentar el trabajo, A Review on Procrustes Problems for Matrix Inverse Eigenvalues Problems. Es un trabajo en conjunto con Néstor Tomé y Leila Leptay, de la Universidad de Valencia, España. ¿Ustedes? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a presentar la resolución del problema de Procrustes asociado a problemas inversos de autovalores. Este trabajo fue realizado en conjunto con Leila Leptay y Néstor Tomé, que son Néstor es de la Universidad Politécnica de Valencia y Leila en su momento también trabajaba en la Universidad Politécnica de Valencia, pero ahora, digamos, está en la Universidad de Valencia, ambos de España. Parte, digamos, de este trabajo que voy a mostrar ahora fue, digamos, mi tesis, como parte de mi tesis doctoral. Bueno, la presentación que les voy a mostrar consta de lo siguiente. En primer lugar, voy a hablar de qué se trata, bueno, que es un problema inverso. Ya en la charla anterior ya explicaron de qué se trataba un problema inverso, pero específicamente yo voy a hablar de los problemas inversos, problemas inversos relacionados con autovalores matriciales, y también de qué se trata el problema de Procrustes. Y voy a resolver ambos problemas para tres tipos, pero en realidad serían casi dos tipos de matrices en particular, que son las matrices hermíticas y reflexivas respecto de una cierta matriz. Y también vamos a resolver el problema de Procrustes para matrices que son J hamiltonianas y J anti-hamiltonianas. En realidad el problema de las matrices J anti-hamiltonianas se reduce a como vamos a ver, a resolver el problema para matrices J hamiltonianas. En primer lugar, bueno, de qué se trata, digamos, en qué consiste el problema inverso de autovalores. Daban dos matrices, una matriz X y una matriz B. Queremos resolver esta ecuación donde la matriz A tiene una cierta estructura. En el caso nuestro, mencioné antes qué tipo de matriz va a ser la matriz A. Luego lo voy a volver a mencionar. Y una vez que uno tiene, hemos resuelto este problema inverso, a partir de él surge el problema de Procrustes, que es dada otra matriz, así B, en este caso una matriz arbitraria. Si el conjunto de soluciones de problema de autovalores no es, problema inverso de autovalores no es vacío, se trata de encontrar una matriz dentro de ese conjunto que minimice, digamos, esta norma, o sea, la matriz del conjunto que esté más cercana a la matriz B dada, usando la norma de Frobenius. El uso de la norma de Frobenius tiene que ver con que, digamos, que es muy fácil, tiene propiedades que son bastante, hacen que las cuentas sean mucho más sencillas que si usásemos otra norma para las matrices. Una matriz que vamos a usar, a mencionar a lo largo de toda la exposición, es esta matriz, la inversa de Moe-Penrose, que es, la vamos a denotar con M daga, que es la única matriz que satisface estas cuatro condiciones. Acá les muestro estos operadores ortogonales. Para abreviar, hemos usado
esta notación para estos, que va a aparecer después en las otras diapositivas, entonces digamos, lo pongo en este lugar porque tienen que ver justamente con la inversa del Moon-Penrose. Entonces, en primer lugar, vamos a resolver el problema, y dije, de Procrustes asociado, digamos, al problema inverso, donde la matriz es una matriz reflexiva y hermítica. Entonces vamos a considerar una matriz J que sea normal y K más un potente. Entonces consideramos una matriz A que sea hermítica y tal que sea reflexiva respecto de esta matriz J que mencioné antes. ¿Sí? O sea que la matriz J es como si fuese así como un espejito, ¿no? Con eso A es igual a J por A por J. El conjunto de estas matrices lo vamos a anotar de esta forma. Acá las matrices A que cumplen con estas dos condiciones. Entonces, el primer problema que tenemos que resolver es el problema inverso para este tipo de matrices que mencioné recién. Es decir, tenemos una matriz dada, una matriz X y una matriz D diagonal. Entonces, la matriz J, que dijimos que era normal y K más un potente, y ahí dentro de las matrices, queremos encontrar, mejor dicho, las matrices A, digamos que sean, que cumplan con estas características, o sea, pertenezcan a este conjunto que mencioné, ¿no? El conjunto que mencioné acá, tales que sean solución de esta ecuación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo es la forma de la matriz J. Entonces, bueno, con omega sub k vamos a denotar el conjunto de las raíces de la unidad de orden K. Si el hecho de que J sea normal, que va a ser diagonalizable unitariamente, sobre un aire. Si es K más un potente, eso nos dice que su espectro va a estar contenido en el conjunto formado por las raíces de la unidad y el cero. Entonces, J la vamos a poder escribir, la matriz J, de esta forma, donde acá aparecen, digamos, tiene que ver estos bloques, una matriz va a quedar acá una matriz por bloques, que van a tener que ver estos omega, que aparecen acá, son los autovalores de la matriz J. Y acá este bloque de 0 tiene que ver con que si 0 es autovalor de J o no. Entonces, teniendo en cuenta esta factorización, donde esta U es una matriz unitaria, ¿sí? Vamos a poder, es otra forma de poder escribirla, o sea, teniendo en cuenta esa partición de esa matriz U, vamos a realizar una partición de esta matriz A. Entonces, con estas dos particiones, tanto de la A como de la J, teniendo en cuenta, digamos, que la matriz J es reflexiva, la matriz A es reflexiva respecto a la matriz J, tenemos en cuenta que, como podemos concluir que los bloques, digamos, en realidad, digamos, las columnas T más 1 las filas T más 1 de bloques van a ser todos nulos, las columnas T más 1 de bloques van a ser nulos, y después esta tercera ecuación nos va a dar información sobre estos bloques, algunos bloques de A, y también, como podemos ver acá, digamos, información sobre los autovalores de la matriz J. Entonces, para esta tercera ecuación,
vamos a distinguir dos casos. En el caso de que estamos en la diagonal, o sea, cuando I es igual a J, puede suceder o que los autovalores sean 1 menos 1, y los bloques A sub J correspondientes a esos autovalores, los bloques A van a ser bloques arbitrarios, o los bloques tienen que ser nulos, para que se cumpla esta condición, ¿no?, de que la matriz sea reflexiva. Y fuera de la diagonal, los autovalores, uno es el conjugado del otro, o pues, puede suceder esto, o que los bloques sean nulos. Entonces, si reescribimos, digamos, en una forma ordenada, cuáles son los autovalores. Por supuesto, acá estamos suponiendo que 1 y menos 1 son autovalores de esa matriz, y que el 0 también, y los ordenamos de esa forma, porque después nos va a convenir, para encontrar, digamos, la solución. Entonces, podemos escribir esta matriz A de esta forma, donde, digamos, digamos, de dividida, digamos, en general por una matriz, nos va a quedar una matriz en bloques. Como la matriz A original tenía que ser una matriz hermítica, entonces estos dos primeros bloques también tienen que ser hermíticos. Y bueno, y el resto de los bloques tienen que satisfacer esta condición. Bueno, lo que hasta ahora no tuvimos en cuenta es que, digamos, que también la matriz tiene que satisfacer la ecuación A por X igual a X por D, donde X, recordemos que X y D eran matrices dadas. Entonces, la forma en que tiene A, y la utilizamos la reemplazamos acá en la ecuación A por X igual a X por D, y llegamos a este nuevo sistema, realizando, digamos, algunas operaciones. Llegamos a para los dos primeros bloques, digamos, esta ecuación. Para los otros bloques tenemos esta ecuación, y en el caso en el que 0 sea autovalor de la matriz J, tenemos que tener en cuenta esta condición. Bueno, entonces, una vez que tenemos la forma de la matriz A, cómo tiene que ser la matriz A, en este teorema, digamos, probamos bajo qué condiciones existen matrices que sean solución de esa ecuación, ¿no? Matrices que sean hermíticas y reflexivas con respecto a una matriz J, que sea normal y K+1 potente. Estas son las condiciones. Bueno, acá aparece, este era el proyector que había mencionado antes, donde intervenía la inversa de Mont-Penrose. Entonces, si se satisfacen estas condiciones, tenemos solución, y la solución va a estar dada de esta forma. Hay una forma especial, digamos, que tienen los dos primeros bloques, que recordemos que eran los que correspondían a los autovalores 1 y menos 1, y los otros bloques van a tener esta forma, ¿sí? O sea, como estas matrices A sub I son I sub S, son matrices arbitrarias, vamos a tener, digamos, la solución no va a ser única, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo que encontramos acá, resolvimos acá, es el problema inverso. O sea, encontramos las soluciones del problema
la ecuación, digamos, del problema inverso asociado a con respecto a las matrices que sean hermíticas y reflexivas con respecto a una matriz J, normal y K más 1 potente. Entonces, una vez que tenemos resuelto este problema, planteamos el problema de Procrustes asociado, que volvemos a recordar que, digamos, dado este S, es el conjunto de soluciones del problema inverso, y si ese conjunto es no vacío, dada una matriz, queremos buscar la matriz que esté dentro del conjunto de soluciones más cercana a B. Entonces, nuevamente para poder encontrar la solución, utilizamos esta factorización que tenemos de la matriz J. Recordemos que U es una matriz unitaria. B era la matriz dada, y usando la partición, usando la matriz unitaria U, podemos hallar una partición de B, y una también y esta de A que ya la habíamos mencionado antes. Vamos a ver por qué tenemos en cuenta esta matriz y esta si en realidad queremos minimizar esta norma. Justamente, digamos, porque la norma de Frobenius es invariante bajo transformaciones unitarias. Entonces, en lugar de calcular, digamos, el mínimo de esta norma, vamos a calcular el mínimo de esta norma, que es un problema un poco más simple. Porque cuando nosotros calculamos esta diferencia, y calculamos la norma y le vamos al cuadrado, la expresión es esta que podemos ver acá. Algunos términos están, relacionados con los primeros bloques, están justamente en magenta y después los otros en marrón. Y después nos quedan, cuando uno calcula esa norma al cuadrado, quedan algunos términos que son fijos, que solo van a depender de los elementos de la matriz B. Entonces esos elementos no intervienen para minimizar la norma. Bueno, resolvimos ese problema, o sea que si encontramos las condiciones bajo las cuales, digamos, o sea, cuál es el mínimo, o sea, cuál es la solución de este problema de Procrustes, qué forma tiene que tener, digamos, esa matriz que acá, perdón, acá había denominado a sombrero, una matriz que minimiza la norma. Y acá vemos las soluciones, bueno, están puestos con los bloques con correspondiente color, ¿no? Los dos primeros bloques tienen esta forma, y los otros bloques esta otra forma un poquito más compleja. Bueno, con esto entonces tendríamos la solución, hemos resuelto el primer problema. Ahora voy a mostrar cómo resolvemos en el segundo problema, ¿no? En el caso de las matrices J hamiltonianas. La definición de matrices J hamiltonianas es una definición nuestra, a partir de lo que es una matriz hamiltoniana, ¿no? Dada esta matriz J0, que tiene ceros en la diagonal, y acá la matriz identidad, y acá menos la matriz identidad, una matriz se llama hamiltoniana, cuando, digamos, es A por J0, es una matriz hermítica. Nosotros extendimos esta definición de matrices hamiltonianas a matrices J hamiltonianas, en donde J es una matriz normal, y tal que su cuadrado es menos, es real J, es una matriz normal, y donde J cuadrado es menos la identidad, y llamamos matrices J hamiltonianas a las que cumplen con que A por J
asterisco, o sea, es una matriz hermítica. Entonces, bueno, ahora planteamos otra vez el primer problema, que era el problema inverso, para este tipo de matrices J hamiltonianas, digamos que sean, donde ahora la matriz que queremos que sea solución de esta ecuación es una matriz que es normal y J hamiltoniana. Entonces, bueno, J, dijimos que era, tomábamos que era una matriz J normal, y J al cuadrado es la identidad. Esto hace que el espectro de la matriz J esté contenido, o sea I o menos I, digamos, alguno de los dos, o en general nosotros tomamos, cuando resolvimos, consideramos que era igual para evitar los casos triviales, pero consideramos que el espectro era menos I e I. Y otra característica que tiene J, por ser normal y J al cuadrado ser menos 1, es que J es igual a menos inversa y es una matriz antihermítica. ¿Cómo podemos decir antisimétrica? Entonces, esta matriz J la vamos a poder descomponer, como I menos I, digamos, son los autovalores, la vamos a poder descomponer de esta forma. Es unitariamente diagonalizable. Encontramos bajo qué condiciones o las características, ¿sí?, que tiene que tener una matriz A para que cumpla que sea J hamiltoniana y normal. A partir, digamos, a partir de esta descomposición de la J, tenemos una descomposición de A en términos de esa matriz unitaria U. Entonces encontramos que para que esta matriz A es normal y J hamiltoniana, sí, solo sí, digamos, los bloques de la diagonal principal son antihermíticos, y los otros, además, se satisface esta condición. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos el problema inverso, siempre usando, digamos, la J, usando la descomposición, la matriz, la diagonalización, mejor dicho, de la matriz unitaria, usando la matriz unitaria. Reemplazamos la forma que tiene en la ecuación que queremos resolver, A por X igual a X por D, y operando llegamos a este sistema de ecuaciones matriciales. Y ese sistema, para poder, al igual, no lo mencioné, pero al igual que, digamos, que en el caso anterior, para resolver estos sistemas de ecuaciones matriciales, ¿sí?, usamos dos teoremas extraídos del libro de inversas generalizadas de Ben Israel y Greville, que dan condiciones bajo las cuales existe solución y también la forma explícita de la solución. Acá nuevamente aparecen, empiezan a ser un poquito ya, digamos, engorrosas, por eso, digamos, usamos esa notación de los proyectores que habíamos visto antes. Entonces, estas son las condiciones bajo las cuales existe solución, y esta, bueno, se ve bastante feíto, esta es la forma de la solución. Bueno, lo puse en color para que se resalte un poquito más, digamos, cuáles son la forma que tiene cada uno de los bloquecitos de la matriz A. Por supuesto, llegar a esto llevó unas cuentas horribles que ni se me ocurrió ponerlas, porque eran simplemente para que se vea un poco la idea, ¿no? Pero sí, las expresiones quedan bastante engorrosas. Ahora, una vez que tenemos solución del problema inverso,
planteamos el problema de Procrustes, el problema de optimización asociado. Entonces consideramos el conjunto solución, o sea, buscamos las de la ecuación, o sea, las matrices A que sean normales, J hamiltonianas y que satisfagan esta ecuación. Entonces, nuevamente, dada una matriz, queremos encontrar las matrices pertenecientes al conjunto de soluciones del problema inverso que minimice la norma. Planteamos, bueno, en forma similar al caso anterior, digamos, donde usamos, realizamos una partición de esta matriz A, que es una matriz dada general, en la que queremos encontrar, digamos, queremos hallar la matriz tal que la distancia a esta matriz dada sea mínima. Nuevamente, usamos la propiedad de que la norma de Frobenius es invariante bajo transformaciones unitarias. Y como vemos acá, digamos, nos queda un poquito más sencilla, digamos, la forma de cómo quedan las normas, ¿no? Porque los bloques en sí quedan un poquito más sencillos en este caso. Aunque, digamos, las expresiones de estos bloques de la matriz A, digamos, como vimos antes, la solución bastante engorrosa, pero para escribirlas en forma general es un poquito más lindo que en el caso anterior. En este caso, digamos, usamos estos dos lemas que nos permiten encontrar cuáles eran bajo qué condiciones el problema de Procrustes tiene solución, y cuál es en ese caso, en el caso de tener solución, se paga cuáles son estas serían las condiciones y la forma que tiene la solución. Bueno, en el caso de este problema, esta es la expresión de las condiciones que tienen que cumplirse. Y bueno, y esta es la forma de la solución, ¿sí? Nuevamente cada una con la forma de cada una, digamos, con su color respectivo. Para los dos problemas nosotros planteamos, hicimos un algoritmo, lo desarrollamos en MATLAB e hicimos, digamos, pruebas numéricas con buenos resultados. No, digamos, a problemas así concretos, digamos, hay aplicaciones, digamos, los problemas inversos tienen muchas aplicaciones en ingeniería, aún, digamos, no lo hicimos. Bueno, y por último, tenemos las matrices que son J anti hamiltonianas, que al igual que el caso de las J hamiltonianas, la J era una matriz normal y cuyo cuadrado era igual a menos la identidad, pero en este caso, en vez de ser A por J hermítica, es antihermítica, ¿sí? Así definimos estas matrices. Y teniendo en cuenta, si A es una matriz normal, perdón, si A es perdón, no sé si ustedes ven algo más en la pantalla, no lo puedo sacar. Algo más que tal. No, no se ve nada. No, bueno. Algo me tapaba la pantalla, digamos, y no lo podía mostrar. Decía que si, perdón, que si tenemos una matriz que sea normal y J anti-hamiltoniana, esta matriz B, que es I por y la unidad imaginaria, ¿no? Por A, cumple con que esta matriz es normal y J hamiltoniana, ¿sí? Entonces, si
digamos, si A es normal y J anti-hamiltoniana, pero B es normal y hamiltoniana, entonces resolver el problema A por X igual a X por D va a ser equivalente a resolver este problema, ¿sí? En donde ahora nuestra matriz, acá la matriz D era una matriz diagonal, ahora nuestra matriz diagonal es I por D. Entonces, si aplicamos a la matriz B, todo porque B es normal y J hamiltoniana, todo lo que vimos recién, ¿sí? lo que hicimos como la forma en que resolvimos el problema inverso y el problema de Procruste para este tipo de matrices, rápidamente obtenemos, vemos cómo son las soluciones para las matrices que son normales y anti-hamiltonianas. Bueno, thank you. Bueno, muchas gracias, Silvia. Ahí está. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, un comentario. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Sí? Me parece que es un tema de notación, ¿no? Yo me perdí al principio cuando escribí la diagonal de A. A los primeros dos bloques no le pones rulo, entiendo que es porque son hermíticos esos bloques, y los demás tienen rulo, eso es porque no son hermíticos, pero son bloques de A. ¿Acá? No, antes. ¿En la solución del problema inverso? ¿O en el problema...? Sí, en la solución del inverso. Esta es la solución del inverso. No, entonces es antes. Acá es que el rulito lo usé para el problema, acá para el problema de Procruste. No sé si... Esta, digamos, la que tiene el rulito es la matriz dada, la cual uno quiere encontrar una matriz dentro del conjunto de soluciones para que la norma sea mínima, o sea, la matriz más cercana a ella. O sea, esa matriz rulito no tiene, digamos, no cumple con las características de esa matriz. Por eso uno busca, digamos, entre todas las matrices que tienen solución, la que sea más cercana a ella. Ok. Sí, las notaciones. Me pareció que antes me pareció que antes habías hablado de, aparecía la diagonal de A, y los primeros dos bloques estaban sin rulo, pero bueno. Sí. O sea, el rulito lo usé para el caso de las, en el otro problema, en vez de usar rulito, había usado la B, pero como después acá, en el caso de las matrices anti-J hamiltonianas, usé una B, entonces por eso no usé para la matriz dada en el caso del problema de Procruste, por eso no usé B. Por eso, digamos, el A rulito tiene que estar sí o sí en este problema. Ok. Gracias. Sí, las notaciones son bastante feas, pero bueno. No son. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno. Bueno, Silvia, si querés dejar de compartir. Bueno. Y si
si tenés ganas de enviarnos después las slides y las subimos, y ahí si vuelve a haber alguna consulta o algo que tengan ganas de comentar, en el foro podemos seguir, o mañana después. Perfecto. Bien. Bueno, esta era la última charla del día. La idea era dejar después un ratito, por si había alguien más que quiera presentarse, charlar un poco. ¿Alguien tiene ganas? Sí, no podemos. Hay varios que no se presentaron. Sí. Si quieren, esta parte no la grabo, así... Sí, no, mejor.